Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Momento Plus, el espacio donde, como ya sabéis, cada semana charlamos con futbolistas y expertos del mundo del fútbol para descubrir pues, bueno, sus historias, aprendizajes y cualquier consejo para que bueno, tú también puedas acercarte a ese camino hacia el éxito profesional. Hoy tenemos el placer de charlar con Dani Pons, entrenador profesional. Bueno, antes de comenzar, sí que me gustaría repasar el currículum de Dani para que os hagáis una idea de la gran experiencia que tiene, sobre todo para los pocos que conozcáis a este entrenador. Levante Unión Deportiva empezaste en la cantera, Atlético Saguntino 3 temporadas en tercera ref, Alcira 8 temporadas combinando tercera con segunda ref, Unionistas 2 temporadas en primera federación y el Dense 2 temporadas, una de ellas en segunda división. Dani, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Primero agradecerte tu tiempo y la oportunidad de poder estar aquí, poder hablar en este espacio para todos los jugadores y jugadoras. Es un auténtico placer tenerte y darte las gracias antes de empezar. Nada, igualmente, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, todo vamos a disfrutar un rato hablando de lo que nos gusta, que es el mundo del fútbol y nada, perfecto todo. Eso es, eso es. Va a ser un buen rato, seguro, estoy seguro de ello. Dani, ¿cómo empezó tu relación con el fútbol? Cuéntanos un poco. Pues la verdad que desde muy pequeño asistía, muy pequeño, estamos hablando de 2, 3 años, asistía con toda mi familia al campo del Levante, íbamos todos los fines de semana y obviamente pues como todos los demás, ¿no? Empezamos a jugar en la calle, a jugar en el colegio, hasta que, bueno, pues que es verdad que entré en la cantera del Levante y hasta el día de hoy, ¿no? Pues entré en la cantera del Levante, te acuerdas que en aquella época no había fútbol 8, se entraba con 12 13 años y bueno, pues desde esa época hasta ahora, ¿no? No hemos soltado lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es el fútbol. Qué bueno, o sea que fuiste jugador antes de entrenador. Sí, sí, fui jugador, jugué el tema de la escuela, el tema del Levante hasta el juvenil A. Muy Y bien. bueno, pues luego la verdad que el fútbol nos fue derivando hacia... No, sí, seguí jugando hasta los 29 años y a los 29 años pues ya lo dejé y bueno, pues me pasé al otro lado del campo, ¿no? Podríamos decir. Qué bueno, qué bueno. O sea, ¿y qué tal fue la carrera como jugador? Cuéntanos también un poquito. Pues la verdad que era un jugador bastante humilde, porque la verdad que cuando salí de la cantera del Levante entendí que el mundo profesional probablemente no iba a ser para mí. Y es verdad que focalicé en mi otra pasión, que es el tema de la educación, porque yo soy profesor. Ah, muy bien. Y bueno, pues anduve jugando pues por toda la comunidad valenciana, prácticamente, ¿no? Jugué en la mayoría de equipos de la comunidad y bueno, hasta que ya te digo que con 29 años pues lo dejé y me cambié a ser técnico. Muy bien, es que no tiene por qué ser el final, ¿no? Muchos a lo mejor jugadores pueden pensar, bueno, ya no voy a hacer nada en el fútbol, pues es mejor que lo deje, ¿no? Oye, ¿por qué no seguir? Porque luego esa transición no sabes dónde te puede llevar. A lo mejor. Sí que te tengo que ser honesto sí que soy honesto en que no tenía pensado pasar al otro lado, pero sí que es verdad que tenía un amigo que estaba en una cantera, estaba en la Infoalcudia. Ah, Y sí. en el momento la Infoalcudia era una cantera bastante importante, que tenía Sí. autonómico, tenía Liga Nacional y querían ascender al equipo de regional, lo querían ascender a preferente, que así fue. Ajá. Y me dijo que le echara un cable y la verdad que, bueno, no fue muy meditado. Y bueno, pues aprovechando un poco los estudios Muy bien. de profesor de educación física, etcétera, pues bueno, me dediqué a tirarle un cable y esto me ayudó mucho, ¿no? Porque la verdad que pasé por prácticamente todos los roles de técnico que te puedes imaginar en un equipo de fútbol, ¿no? Y me ayudó bastante en esos años, principios, bueno, pues a descubrir que el fútbol me seguía apasionando igualmente y que, bueno, la verdad que el tema de formar a gente, de entrenar, pues es bastante adictivo y Sí, ya sí. pues se me metió el veneno en el cuerpo y hasta el día de hoy. Vaya, yo entiendo, sobre todo por tu profesión, que siempre has tenido esa vocación, sobre todo de enseñar, ¿no? Y de un poco de ayudar al jugador. Pero ¿cómo se fue gestando ese paso? Es decir, tú ya fue por pura vocación desde el principio de tu etapa como jugador, en la que ya te interesaba decir, oye, pues cuando termine de jugador, sí que creo que a lo mejor me puede interesar esto. ¿O cómo se fue gestando para decidir dar el paso a los banquillos? A ver, yo no lo tenía pensado, pero sí que es verdad que ya en la época de jugador me interesaba mucho entender el juego, ¿no? Y sí me gustaba mucho pensar en entrenamientos, en cómo, en formas de juego. Me gustaba hablar mucho con los entrenadores para ver cómo ellos lo veían. También te Ah, digo que en esa época se trabaja de forma muy totalmente diferente a cómo se trabaja ahora, ¿no? ya. Sí, es verdad que tenía esa inquietud en el juego,
pero no había descubierto que mi futuro o que me iba a dedicar al tema de los banquillos. Lo dediqué un poco a la fuerza en ese momento que entré en la cantera de la ENFU, ¿no? Empecé a descubrir que realmente formar me ha encantado, planificar, motivar, liderar, trabajar las habilidades de la gente me ha apasionado siempre. Y bueno, descubrirlo que además añadirlo al tema de competición y al tema de rendimiento, pues bueno, creo que era el remate final, ¿no? Y entonces en ese sentido, ese descubrimiento, en ese momento que entré ahí en esa cantera, pues se me metió ese veneno en el cuerpo y lo traté de desarrollar al máximo, como todas las cosas que intento realizar. Qué bueno. ¿Y cómo fue, porque cómo fue tu llegada a un cuerpo técnico profesional? Porque entiendo que ya una vez a los 29 ya dejaste de ser jugador, ahí ya entiendo que pasaste ya un poco combinando, ¿no? Esa faceta tuya profesional de profesor con el tema del fútbol, entrenador de fútbol. ¿Cuál es el momento en el que llegas a un cuerpo técnico profesional? A ver, nosotros, independientemente de que estudiáramos en fútbol semiprofesional, la mayoría de nuestra carrera, obviamente, porque han sido ya 22 años, no 23 años de metido como técnico en el mundo del fútbol, ¿no? Donde hemos tocado todos los palos, hemos estado en todas las categorías, hemos conocido todos los contextos. Bueno, el otro día estuve mirando y creo que llevaba cerca de 600 partidos dirigidos entre categorías semiprofesionales. Bueno, hablo solamente de categorías nacionales, Sí, no sí, sí, solamente de sí. categorías nacionales, a nivel estamos hablando de Liga Nacional, División de Honor, Tercera División, Segunda Ref, Primera Ref y en Segunda División, que creo que llevaba 600 partidos dirigidos. Eso es una vida, Fíjate. prácticamente, ¿no? Entonces, al final, nosotros siempre hemos intentado dar el máximo en todos los lugares que hemos trabajado y aunque trabajábamos en categorías semiprofesionales, sí que trabajábamos a un nivel bastante profesionalizado para los que los medios y las categorías demandaban, ¿no? Esto nos hizo que la verdad, pues bueno, tuviéramos la fortuna de que la verdad que tuviéramos una carrera bastante interesante con un bastante porcentaje bueno de resultados y poco a poco pues nos ha ido haciendo progresar en nuestra carrera, ¿no? Pero bueno, perseverar. También ha habido malos momentos, también ha Sí, habido sí, malas sí. circunstancias, como evidentemente tú te puedes imaginar en 23 años de carrera, ¿no? Claro, Pero no por ello hemos dejado de perseverar ni de creer en nuestro trabajo ni en nuestras posibilidades. Y hemos totalmente. seguido incidiendo, que esto es una de las cosas que hay que decir también a la gente que entra en el mundo del fútbol, ¿no? Cosas buenas pasan, que hay que relativizarlas y las malas también, ¿no? Y que hay que sacar aprendizajes para progresar sobre también eso, ese ensayo-error, sin ninguna duda, ¿no? Y ya te digo que siempre lo enfocamos desde un punto de vista lo más profesionalizado posible que teníamos en nuestra mano, hasta que para mí el salto, evidentemente a una categoría que no es profesional, pero es muy profesional, que es la primera ref sin duda, pues se produjo en ese febrero que el equipo de Unionistas, pues la verdad que no estaba pasando un buen momento, estaba en descenso a 2 partidos de salvación. Y bueno, pues estuvimos a nada a un partido, sobre todo en Pontevedra, me quiero quedar yo, de meternos en una playoff a segunda A, ¿no? En una de las remontadas, pues, bueno, pues muy bonitas, ¿no? La verdad que se puede decir, nos metimos en Copa del Rey, y la verdad que fue una vivencia pues magnífica, ¿no? Y ahí es, yo creo que cuando en primera red, que no es profesional, vuelvo a repetir, pero que sí que es muy profesional y que ya requiere pues que dejes tu trabajo, que dejes tu casa, que lo abandones todo para dedicarte a ello. La verdad que, pero ya te digo, que siempre hemos intentado trabajar desde un punto muy profesionalizado, independientemente de la categoría o de los medios que teníamos a nuestra disposición. Sí, sí, sí. Coincido al 100% con lo que has dicho de perseverar y de seguir intentando. Y sobre todo aunque la categoría o el escenario no lo demande, trabajar con esa profesionalidad, porque al final te va a permitir crear unos hábitos y un cierto método de trabajo que luego es muy fácil de replicar cuando estés en ese entorno profesional. Aquí sí que Totalmente. quería hacer un inciso, porque por mucho de que se trate, ahora es la segunda red, primera red, antigua segunda B, para mí, lo que es mi opinión personal, un equipo de segunda B, para mí eso ya es fútbol profesional. O sea, me pueden decir lo que quieran, pero yo he visto jugadores tanto en segunda red como en primera red que podrían jugar perfectamente en una primera división y los No, y cuerpos pasa, técnicos ¿no? espectaculares. Entonces, o sea, Y lo, yo, está- yo y lo- y lo estamos viendo, ¿no? Pues, sí, sí, sin ir más lejos, y ya pasó con el Celta B de Claudio Giraldez, la cantidad de jugadores de ese equipo, incluso él mismo, ¿no? Que está jugando en Primera División y hacerlo sí, muy sí, bien, sí. ¿no?
que tampoco te tienes que ir al Castilla o No, al en el caso del Getafe, Barça. ¿no? El chico que jugaba en el Ceuta, ¿no? Puede ser, Ceuta del año pasado. No sé. Sí, bueno, Uche, bueno, Eh, hay muchos ejemplos. Muchos Hay casos, muchos, hay entonces. muchos casos, sí. La verdad que la primera ref es una puerta de entrada muy interesante al mundo profesional y sobre todo que nos estamos dando cuenta que tanto a nivel de entrenadores como a nivel de jugadores en España tenemos muchísimo talento Sí, y muchísimo. Y la verdad que ahora que un poco ves un poquito más lo que pasa en otras partes del mundo, te das cuenta del talento enorme que tenemos aquí a todos los niveles y que al final hay que hay que capitalizar, ¿no? De alguna forma y la gente se está bien. dando cuenta y se está avanzando mucho en eso, la verdad. La verdad que en ese sentido la cosa va mucho mejor. Sí, sí, por eso mi La pregunta. primera red, perdona que te Sí, diga, la sí. primera red ha sido un gran acierto con Mm. respecto a la segunda B, porque es una categoría, la verdad, muy competitiva y muy interesante y una gran puerta de entrada al mundo profesional. Sí, sí, coincido totalmente. Yo creo que esa liga, por mucho de que a lo mejor la denominen no profesional, da gusto verla. O sea, yo he visto muchos partidos de la primera red, tanto en campo, cuando hace poquito estaba aquí en Castellón en primera red. Yo acudía mucho a ver esos partidos y Villarreal ahora también, y es un nivel que dices, hay jugadores y talento, pero vamos, pero a las puertas. Y Sí, por sí. eso era mi pregunta ahí, porque yo decía, la gente o la competición dice que no es cuerpo técnico profesional o una liga profesional, la segunda B o la segunda ref o la primera ref, pero para mí al menos sí, y para muchos de los que nos escuchan, que son jugadores que lo viven en el campo, saben que eso es un nivel profesional. Por eso yo me refería, o sea, qué se siente o cómo es esa primera llegada en la que sabes que vas a ser técnico de un equipo de, no sé si tu primera experiencia fue en segunda B o ya se denomina segunda red, pero el llegar a un club histórico como puede ser el Artira o campos históricos que dices que hay mucha gente, que el pueblo empuja, que eso es Sí fútbol, que te ¿no? digo que, por ejemplo, todos estos años, tanto en Alcira como en Elda como en Sagunto, pues son entornos muy exigentes, son ciudades futboleras, Sí, donde ahí pues también tienes que trabajar a un nivel, lo que te digo, ¿no? Que aunque no seas, pero sí que es verdad que hay una exigencia muy elevada, como todo el mundo sabemos en esos sitios, ¿no? sí, sí. Pero cuando ya se acaba de pegar la vuelta de tuerca, incluso te digo, en segunda ref, lo interpreto como la tercera de hace unos años, de hecho, por eso es la cuarta categoría, Ujú. pero sí que es verdad que ahí ya empieza el salto importante a lo que conlleva el mundo profesional con todos los estímulos externos, con una grandísima presión social, con, bueno, pues con unos medios distintos, obviamente, y yo creo que empieza ahí en esa primera. Sí, 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 sí. ¿Y ahí cómo lo viviste, ese primer, o sea, cuál fue la primera vez que fuiste tu primer entrenador? ¿Ya tenías el cargo de cuerpo técnico? Ahí, La primera vez que fui entrenador, sí, la primera vez que fui entrenador que dirigí un partido, eh, pues mira, estaba en el cuerpo técnico de la ENFU, eso fue el año del ascenso a preferente, el primer año de preferente, esto estoy hablando de hace 20 años o 21 años, y yo estaba ahí de preparador físico. Y me acuerdo que ese día el entrenador no pudo venir porque tuvo un problema personal y hace 21 años, ¿no? El Barrio del Cristo era el gran favorito a ascender a ya, tercera división, nosotros unos recién llegados a la categoría sí, 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 y le ganamos el partido. Ese fue mi primer partido que dirigí en mi vida, hace unos 21 años. qué O bueno. sea que de forma totalmente, pues bueno, sin quererlo, ¿no? Nos encontramos ahí en esa situación y fue una cosa, pues bueno, pues imagínate, ¿no? La alegría que tuvimos, ¿no? De ganar ese partido aquel día, pues que éramos unos recién llegados a la categoría, recién fue el principio de liga. Y ese fue el primer momento que dirigí mi primer partido, esa es la verdad. Así es. Buen presagio, ¿eh? O sea, debut como entrenador con Sí, victoria, ¿eh? Es lo que dice. sí, pues mira, pues una cosa que no entraba en ese momento y surgió hace 21 años ya de ese primer día y desde ahí, pues mira, no lo hemos dejado y hemos ido ascendiendo y consiguiendo resultados, pasando los buenos momentos, pasando los malos, aprendiendo de ellos y siguiendo, ¿no? En nuestra ilusión y en nuestra pasión. ¿Y hay alguna diferencia clave que tú notabas en ese fútbol? Es decir, en esos equipos, tanto juvenil A, etcétera, de cantera del Levante, o lo que me estás comentando del ENFU, o cuando ya ha llegado a cuerpo técnico Sí, sí. profesional. O sea, ¿qué A diferencias ver, notabas? a ver, la diferencia que hay entre todas las categorías. A ver, evidentemente, los la Mm, tecnología, los claro, medios, la información que tienes, ¿no? claro. Eh,
cómo tienes que llevar todo a la perfección, cómo tienes que coordinar cada vez más número de gente de staff para que todos participen y todos aporten y se coordine todo para que hayan sesiones perfectas, ajustar metros, ajustar distancias, ajustar tiempos, Sí, ser muy especialista, ¿no? En temas físicos, ¿no? El físico es impresionante, ¿no? Como en las categorías, los jugadores, la capacidad física, cómo va en aumento, cómo se cuidan, tema de nutrición, eh, tema táctico, tema de detalles, ¿no? De cómo cada vez las categorías, todo lo que estoy diciendo, ¿no? Todo va en aumento, ¿no? Los sí, sí, detalles tácticos, los análisis de los equipos, las estructuras, las evoluciones de las estructuras. No, la verdad que en el tiempo hemos tenido la suerte de ir desde abajo a ir arriba y ir cada vez, pues, siendo más exigentes y siendo más especialistas en este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa interesante que es el tema de la gestión de las emociones, porque al final los jugadores profesionales no somos conscientes de la cantidad de emociones que tienen que gestionar, ¿no? Y, bueno, el otro día estaba hablando con un entrenador también de segunda división y me estaba diciendo eso, ¿no? Que hay camisetas que pesan 20 kilos, ¿no? A la hora de jugar, ¿no? Y la cantidad de emociones que tienen que gestionar. Y eso en las categorías se va notando, ¿no? Y tú tienes que lidiar con ello, tienes que comprenderlo, tienes que mediar y gerenciar bastante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces ya te digo, ¿no? Todo ese tipo de detalles en cada categoría va en aumento, ¿no? El talento técnico individual de los jugadores, ¿no? Cómo son capaces de resolver los problemas, ¿no? La verdad que en ese sentido, pues cada vez aumenta y cada vez la dificultad es mayor y la exigencia cada vez es más alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, a grandes rasgos, eso sería un poco lo más destacable de los aumentos de escalones en las sí, categorías. sí, sí. Claro, al final es una suerte, ¿no? Es una bendita suerte porque a ti también la responsabilidad cada vez se te hace mayor, porque tienes más recursos, los jugadores cada vez son mejores, ¿no? Entonces tienes que poner, elevar también tu nivel de decir, yo tengo que estar a la Siempre, altura de todo esto que tengo aquí a mi Siempre, y alcance. además me parece una cosa básica, ¿no? En el mundo del entrenador, ¿no? El tema de ser autocrítico dentro de una situación normal. Hay gente que no es nada autocrítica, que la culpa siempre es de los demás. Hay gente que piensa que la culpa solo es suya. Entonces yo creo que hay que, dentro de un término medio, ser autocrítico, tener capacidad de ver dónde puede estar el error, ser súper exigente, súper competitivo. Las categorías cada vez son más exigentes, más competitivas. Sí, Y sobre todo rodearte de gente que tenga la capacidad y tenga el conocimiento y las ganas de poder ayudarte a hacerte entender las cosas que haces bien y las cosas que haces mal, ¿no? Y que te sumen y que te mejoren como entrenador. Yo creo que todas las cosas son muy importantes conforme vas avanzando en las categorías. sí, sí, estoy de acuerdo ahí contigo. Es que lo pienso y digo, vale, es que qué importante es no parar o seguir un poco estando a ese nivel porque, claro, cada vez tienes, al tener más recursos, tu responsabilidad aumenta, entonces tú, claro, tienes que estar todo el rato buscando introspección, ¿no? Esa introspección, de intentar tener bajo control todo el máximo número de cosas que puedas. Dani, has comentado un momento emocionante para ti, pero bueno, por si lo quieres un poco detallar un poquito más, o si ha sido, si tienes otro momento, ¿cuál dirías que ha sido el momento más especial en tu carrera como entrenador? Han habido muchos, ¿no? Son muchos años, ya han habido muchos, pero si hablamos de un momento en especial Sí, que realmente te desvelas, ¿no? Pensando en ese momento, pues fue cuando en ese minuto 30 creo, por ahí de la primera parte, nos pusimos por delante del Barcelona, ¿no? En aquellos 16 avos de final de la Copa del Rey. Eh, Te garantizo que a nivel deportivo ese momento se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque fue un momento, pues imagínate, ¿no? Vamos, me acuerdo bueno, que estábamos emocionadísimos, ¿no? Porque la verdad es que incluso tuvimos la opción de ponernos 2-0, 16 avos de la Copa del Rey, un momento muy especial, tanto para el proyecto de Unionistas, ¿no? Como para todos nosotros. Y ese momento es imborrable y, bueno, podíamos hablar de los penaltis el día de Villarreal, podemos hablar por ejemplo, también me gustó mucho el partido que ganamos en Cádiz este año con el Eldense, fue un momento muy especial. Bueno, hay momentos muy especiales, ¿no? Ascensos que han habido también, ascenso de la Alcira en Elda, justamente, ¿no? O, bueno, ascenso, me acuerdo, a División de Honor con el Torrelevante, han habido muchos, pero sí que te digo que ese gol, ¿no? Poniéndonos delante del marcador y con las sensaciones que se estaban trasladando al Barcelona,
un momento imborrable, no cabe duda. Claro, tiene que ser emocionante, ¿no? El decir, lo estamos consiguiendo, ¿no? O sea, todo el trabajo, todo el esfuerzo también de muchos años tuyos también acumulado, esa experiencia, ¿no? Poniéndola también en práctica con un equipo que a priori va a jugar o va a ser peor que el equipo que tienes enfrente y que aún así, con todo el trabajo y todo lo que habéis hecho, os ponéis por delante. Es decir, Sí, porque además estaba saliendo todo perfecto conforme habíamos previsto, ¿no? La verdad que hasta incluso la jugada que precede al gol de ellos, ¿no? Que es antes del descanso inmediatamente, ¿no? Pues que viene precedido de dos ocasiones nuestras que nos podemos poner con 2-0, ¿no? Eso hubiera sido, pues, como luego me confesaron ellos, hubiera sido complicado, ¿no? De levantar, ¿no? Con la gente entregada al estadio. sí, sí, Bueno, sí. una locura cómo se vive allí en Salamanca y, bueno, la verdad que un momento, ya digo que salía todo y un momento maravilloso sin duda. Claro, es que venís de eliminar al Villarreal, que tampoco es que eliminarais aquí a un No, equipo, no. en plan, una banda, Sí, bueno, y ¿sabes? previamente al Sporting, ¿no? Que venía de líder, ¿no? De segunda división, ¿no? Lo Sí, eliminamos sí. también, además de forma muy solvente. Sí, la verdad que fue muy mágico, ¿no? Y bueno, pues una vivencia imposible de olvidar, sin duda. ¿Tienes alguna anécdota así curiosa o que haya prescrito, ¿no? Que sea algo inolvidable Pues dentro mira, del área profesional? bueno, hay muchas, ¿no? Hay muchas, ¿no? Pero hay muchas. Hay muchas y nos daría para muchas. Pero sí que me acuerdo que ahí, por ejemplo, de ese día, una persona del Barcelona, no voy a decir quién, me acuerdo que estaba reconocida, que estaba preparado para entrar en una cadena televisiva, a hacer una entrevista y bueno, pues a ver, como no ganas, pues al final tu talante es triste, ¿no? O Sí. serio, ¿no? Y me acuerdo que me dio así un toquecito y me dijo, no pongas esa cara, que nos habéis pegado un susto de muerte, ¿no? Que no pongas esa cara que ya lo tenéis bien, que lo habéis hecho muy bien. Nos habéis pegado un susto de muerte, estábamos bastante tocados y bueno, pues por quién fue. Y evidentemente eso, pues bueno, la verdad que te dio un poco de mayor sonrisa, ¿no? O alegría, ¿no? Pero bueno, sí que era verdad lo que pasó en ese momento, ¿no? Porque les pegamos un buen susto, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Claro, ahí es que en ese momento es difícil de procesarlo, ¿no? Porque por un lado dices, hemos perdido, porque al final qué deportista quiere perder, ¿no? Pero luego cuando reflexionas un poco dices, cuidado, o sea, que estos han Sí, sí, sufrido. además que era un Barcelona que vino con todo, ¿no? Juegan todos. O sea, los Lewandowski, Pedri, todos los que tenían disponibles. Koundé, que además metió un golazo, por cierto. Vinieron todos. Fue el debut de Cubarsí aquel día. Sí, Y imagínate, ¿no? Que ayer los vimos, ¿no? Los vimos contra el Borussia de Dortmund, viendo, pues bueno, siendo, pues son esos jugadores, ¿no? Sin ningún tipo de totalmente. duda, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es una anécdota interesante y No, es bueno, muy también buena, ¿eh? lo que hablamos con los demás, pues bueno, esa anécdota pues vamos, es una cosa que, bueno, ahí lo que hemos dicho en ese momento, pues bastante interesante, sí. No, es muy buena, es muy buena, es muy buena anécdota. Sobre todo, no se desvela el nombre, no lo desvelaremos, pero No, no, luego no quizás podemos luego desvelar. detrás de cámara yo sí que igual te lo pregunto, pero la gente nunca lo sabrá. Sí, sí, sí. Dani, me gustaría hacer ahora contigo un bloque específico que ya llevamos unas cuantas entrevistas haciéndolo y es en la parte específica de cómo piensa un entrenador o algo más técnico en cuanto al fútbol para que le sirva a los jugadores. Y no podía desaprovechar esta ocasión de tener un entrenador profesional enfrente y, bueno, saber un poco ese pensamiento, ¿no? De que a veces el jugador cómo tiene que interpretar al entrenador o cómo tiene que gestionar ciertas situaciones. Así que me gustaría empezar este bloque de preguntas que es ¿qué hace o qué se decanta por la balanza de que pongas a un jugador en el once titular? Nosotros cuando entramos a una plantilla elaboramos una identidad y unas estructuras de juego. Y efectivamente, dentro de lo que son nuestros jugadores, porque no dejemos de olvidar que al final los jugadores son los protagonistas de esto y son los que realmente te ganan los partidos. Entonces tú tratas de elaborar unas estructuras eh, para favorecerlos a ellos, a los protagonistas, que de forma individualizada lo tienen que trasladar, ¿no? Obviamente, el que es más capaz de trasladar esa estructura, ¿no? Sin duda, ¿no? Y sobre todo a la exigencia y a la demanda de lo que exige el partido del domingo, ¿no? Si tú, por ejemplo,
Os poner un ejemplo, ¿no? Si tu objetivo sabes que tienes que atacar por fuera y ser muy amplio y muy profundo, porque sabes que el equipo rival pues padece en ese sentido y es tu estructura y es tu identidad, pues vas a intentar buscar a ese extremo que interprete sin ningún tipo de duda por lo que tú estás proponiendo. Eso no significa que ese jugador de pierna cambiada no tenga la opción, porque si realmente es capaz de resolver el problema de forma correcta, pues también le vas a dar su cuota de máxima importancia, porque en cada posición puedes tener distintos perfiles, ¿no? Pero sin duda, el que vaya a resolver los problemas planteados del domingo dentro de nuestra estructura, el que mejor lo haga, pues es el que tiene más posibilidades de jugar, sin duda. Pero siempre con ellos, ¿no? O sea, no de nosotros a ellos, sino de ellos a nosotros, ¿no? También, ¿no? Porque al final la importancia la tienen ellos, realmente. Claro, eso me gustaría que recalcarlo lo que has dicho porque es muy importante, porque muchas veces el jugador puede pensar que es que el entrenador te tiene algún problema conmigo o lo que sea, y cuando no es realmente así, es una manera o un sistema para que lucir, primero para ayudar al equipo, para que consiga, porque al final todos vais en la misma dirección, y luego para hacer que él también pues dé las máximas prestaciones, ¿no? Que sepa que es un partido que le va a Y además favorecer. eso lo controlas en el mundo profesional, conforme más recursos tienes, lo controlas de múltiples formas. Eh, Te graban los entrenamientos, tienes controles de datos, tienes muchísima información. Y la verdad es que, hombre, claro que fallas muchas veces seguro y miles de veces y seguiremos haciéndolo porque tomamos muchas decisiones. Claro. Pero no es, pero cuando tienes tanta información, cuando tomas una decisión es por algo y está normalmente muy asentada en muchos datos para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, pones a uno y no pones a otro porque entiendes que va a resolver mejor esas situaciones que el otro, sin duda, porque ya lo tienes y lo has comprobado, lo has visto o lo has cuantificado en múltiples informaciones que tienes. Sí, sí, totalmente. Y ahí, mira, ahora que has tocado el tema de los entrenamientos, sí que te quería preguntar, qué crees tú que es lo que marca la diferencia en los entrenamientos? Porque al final yo entiendo que se notará, ¿no? Cuando hay un jugador que entrena a lo mejor por obligación, porque es su trabajo, y uno que tenga la intención esa de mejorar, de ver que quiere progresar, que quiere ayudar, o sea, ¿qué es lo que marca la diferencia? Pero poniendo el foco en los jugadores o en nosotros, En los en los jugadores, sí. jugadores. Sí, sí, en los jugadores. El- Los jugadores, sin duda, el jugador que entiende el juego, que entiende lo que se le está pidiendo y que se esfuerza para conseguirlo, y que tiene ese hambre y esas ganas. Y eso no es una cuestión de edad, ni es una cuestión de haber ganado cosas. Eso se tiene o no se tiene. Y en el momento se pierde, porque lo has tenido y lo has perdido, ahí tienes un gran problema, ¿no? Entonces, los jugadores, independientemente de la edad, hay jugadores de muchísima edad y jugadores muy jóvenes que les pasa lo contrario, que tienen ganas de trasladar, ilusión de trasladar lo que se les está pidiendo, lo que saben que se les pide porque son capaces de hacerlo y se esfuerzan en pos de conseguirlo. Y hay gente que al principio no lo consigue y poco a poco hace ese clic y va cambiando y pelea por conseguirlo. Ese hambre, esa ilusión, esas ganas de trabajar para el equipo, sin duda es un factor diferencial para los jugadores en cualquier categoría, sin ninguna duda. Sí, sí, yo también pienso como tú al final, ¿no? Ese hambre o esas ganas, ¿no? De estar mejorando día a día para saber cómo te llegue la oportunidad, que la vas a tener, porque al final si estás ahí en esa plantilla es porque confían en ti, confían en tu trabajo, que te coja preparado. El día que demuestres, ¿no? O te demuestra a ti en este equipo que tú estás equivocado, ¿no? Porque al final el jugador va a intentar eso, que estés Y equivocado que es para lo mejor, jugar porque más. contra más jugadores reclutas de los que al principio juegan menos o pueden no jugar o pueden no entrar, la plantilla es mucho más potente, ¿no? Y para nosotros siempre es una gran alegría que los jugadores acepten el guante, acepten el reto, se Sí, sí. reten y que también nos muestren sus emociones y nos muestren lo que piensan, porque intentamos siempre generar un clima de confianza para que el jugador se libere, para que hable no solamente conmigo, sino con gente del cuerpo técnico que está preparada para ese tipo de cosas y que hablen y que nos enseñen sus inquietudes y que hablan su cabeza y su corazón oye, pues hay cosas que no entiendo, hay cosas que sí entiendo, y entonces ahí siempre estamos abiertos a ese diálogo con el jugador, porque es lo que te digo, eres el protagonista, es la persona más importante Claro. y es la que le tienes que dotar de todas esas herramientas para que luego en el campo, con toda la presión que padecen, con todas las emociones que tienen que vivir, nos trasladen en el terreno de juego, ¿no? Entonces, ayudar al que lo hace y ayudar al que a lo mejor le puede ir costando para que lo haga. Y así reclutar pues el máximo número
de activos para la plantilla. Así es, así es. Y a nivel de lo que transmite fuera del campo, porque estamos hablando un poco de lo que transmite, ¿no? En el campo, tanto los entrenamientos como en el campo, ¿te influye lo que pueda pasar fuera del campo, en redes, entorno, en la actitud? ¿Eso llega a influir o es algo que forma parte de su vida personal e intentáis separarlo mucho? A ver, yo creo que todo influye. Todo influye. Al final que la gente, el jugador que traslada un mensaje fuera, tú piensas que dentro es donde se tiene que un poco cocer todo. Y cuando se trasladan mensajes fuera, claro que es importante. Claro que es importante, ¿no? Nosotros intentamos, hablamos sobre todo de mensajes negativos Sí, o actitudes negativas, ¿no? Nosotros intentamos que todo eso, yo que te digo, genere un clima de confianza para que sea dentro, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues voy más contento que menos contento, porque no siempre lo consigues, porque es imposible, porque trabajas con muchísima gente, sí, pero sí que vamos en esa línea, porque ellos saben que sobre todo les tenemos mucho aprecio, mucho afecto y estamos volcados en intentar mejorar, que ellos mejoren a nivel individual. Si ellos mejoran a nivel individual y hacemos muchos, un entrenamiento individualizado, muchas cosas, muchísimo, vídeo, campo, hacemos muchas cosas y saben que estamos muy volcados en su mejora individual y eso al jugador le gusta y lo entiende y le explicas por qué no está jugando o qué tiene que mejorar, ¿no? Entonces intentamos que eso no trascienda. Pero evidentemente no te gusta cuando trascienda, ¿no? Porque se rompe un poco ese vínculo de confianza, ¿no? claro. Bueno, alguna una vez que ha podido suceder, ¿no? Ujú. Intentamos tratarlo con normalidad. Yo creo que si detectamos que un jugador está pasando por un mal momento en cualquier tipo, ¿no? Y esto puede derivar en lo que tú acabas de decir, nos ponemos en contacto con él, mandamos a la persona del staff o nosotros mismos y hablamos con él para que entienda lo que le está sucediendo, por qué no está jugando o por qué estamos tomando esta decisión y le animamos a que la cambie, a que mejore y en ese sentido, pues meterlo dentro del activo. O sea, nosotros siempre tenemos una actitud intentamos que sea muy inclusivista. No lo podemos hacer con 25, es muy difícil, no suele suceder. Pero intentamos incluir al máximo número de jugadores dentro de la dinámica del equipo, intentamos que estén lo más a gusto posible para que rindan y para que el equipo sea lo más competitivo posible y que rinda lo mejor posible. Esa es nuestra idea. Pues yo creo que al Y jugador. estamos muy pendientes de ello, ¿eh? Sí, sí, al jugador le tiene que llegar porque yo, a lo mejor desde fuera nunca he estado en una dinámica profesional, pero hablando contigo esta media hora que llevamos, a mí ya me has convencido y ya sería capaz de abrirme contigo en cuanto a lo que pasa, porque desde fuera se ve como es el mister, ¿no? Cuidado que no se entere, o cuidado con el staff, o no voy a No, decir esto, no voy a pensar lo otro para yo creo que que. yo creo que es un error, fíjate. Nosotros aprendemos de todo el mundo. Aprendemos de todo el mundo, pero cuando abres tu cabeza de los jugadores aprendes mucho, porque ya no solamente son los jugadores y los entrenadores que le han entrenado. Sí. Entonces, creo que el jugador es una fuente de aprendizaje tremenda. Entonces, cuando el jugador entiende que hay confianza, se puede hablar, que se puede debatir, que se aprecia y que se valora, no porque lo diga un jugador, es la verdad universal, o porque incluso nosotros, Ujú. que se analiza y que se estudia y que realmente nos preocupamos de todo lo que les parece, todo lo que dice, entonces el jugador entra en el juego, lógicamente, porque ve un círculo de confianza, una participación, se siente partícipe Claro. lo que pasa y se siente activo. Entonces, yo creo que eso es súper interesante en cualquier grupo de trabajo y al final no olvidemos que una plantilla de fútbol, al fin y al cabo, es un grupo de trabajo y del cual tienen que sentirse felices, confiantes y partícipes sin duda. ¿Has tenido jugadores que al principio no contaran, al principio, porque entiendo que por X o por Y no contaban y han acabado siendo titulares? ¿Qué han hecho diferente esos jugadores? Mucho, seguro. No es que no contaban, sino que contaban menos, Bueno, porque al claro, final contaban menos, ayudaban cuentan al equipo en todos. menos ocasiones, sobre todo al principio. Nada, pues yo creo que lo más importante que tienen es entender por qué no juegan, entender por qué no están jugando. Y a partir de ahí, pues ser muy constantes, trabajadores, ser honestos y estar focalizados en lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. O sea, meterse en la cabeza esa ambición de que lo van a hacer, ¿no? Preocuparse, notar cómo se preocupan, notar cómo están intentando solucionar las limitaciones, los problemas, los hándicaps que pueden tener. Y una vez lo consiguen, por supuesto, porque al final lo más importante es que estén, y es para lo que nosotros generamos la estructura y la identidad, que estén los mejores
en cada momento en el juego. Y los mejores no siempre son los mismos, porque tú sabes que hay picos de forma, hay lesiones, hay muchas cosas. No son los mismos. Los mejores puede ir fluctuando, ¿no? Entonces tenemos que intentar averiguar quiénes son los mejores en cada momento, los mejores 11 para poderlos poner dentro del campo. Esa es la idea. ¿Lo hacemos, lo conseguimos siempre? Seguramente no, pero sí que te digo que estamos muy focalizados en conseguir que esos 11 mejores estén. Y eso, si tú percutes, si tú sigues, si tú entiendes y eres exigente contigo mismo, pues en cualquier momento de la temporada te puede meter dentro y una vez estás dentro, lo difícil es sacarte. Así es, así es. O sea que por lo que has comentado es la ambición, ¿no? O sea, si un jugador no cuenta para ti en este caso o no está contando lo suficiente lo que le gustaría a ese jugador, ¿cuál sería la mejor forma de acercarse a ti o demostrarte en ese sentido que está listo, ¿no? Que para la oportunidad. No he pensado que los actos por encima de las palabras, porque yo te puedo estar diciendo una cosa y puedo tener una acción distinta, ¿no? Yo creo que con actos. Al final, las acciones en cualquier esto de la vida, creo que es lo que realmente marca lo que está pensando una persona realmente, ¿no? Entonces, cuando las acciones van en consonancia hacia el objetivo común, ese jugador está entrando en la dinámica y ya es un potencial jugador para entrar a jugar, ¿no? Cuando no lo hace así, por más que te diga lo contrario, ya te digo que es más complicado introducirlo. Entonces, los actos siempre por encima de las palabras son las que marcan realmente lo que está pensando la persona. Y ahí los jugadores tienen esa fase, o esa faceta también de formación en cuanto a entender el juego, lo que demanda el entrenador, lo que demanda el equipo contra el que van a jugar. O sea, ¿tienen esos momentos de formación fuera del campo o es siempre dentro de la dinámica de trabajo? ¿Eso cómo funciona? Me he encontrado un poco de todo. He encontrado gente que es curioso, ¿no? Que en el mundo, pues bueno, profesional o semiprofesional, jugadores de fútbol que no ven fútbol, me lo he encontrado. Están facturados y que no ven fútbol. Y hay otros que son unos locos y unos apasionados del fútbol, ¿no? Ujú. Y que se tratan de formar y ven cosas y leen y te preguntan y te dicen, ¿no? Evidentemente, si tienes una persona que dentro de una normalidad, pues te intentas interesar de tu trabajo fuera de tus horas de trabajo, pues seguramente tus posibilidades de crecimiento y de entendimiento del juego son mayores, ¿no? Claro. Pero bueno, ya te digo que te encuentras un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que conforme vas progresando, te vas encontrando gente más interesada y con una cultura mucho mayor futbolística, no cabe ningún tipo de duda por porcentaje, ¿no? Pero bueno, te encuentras de todo. Pues, Dani, a nivel de entrenadores, porque estamos hablando, hemos puesto bastante el foco en el jugador, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? En tema que vamos a hablar del tema de la formación. Vosotros al final, alguien también os tiene que formar a vosotros, ¿no? Y rodearos también vosotros de esos mismos expertos o parecidos de los que tiene el jugador, ¿no? También trabajaréis con los psicólogos deportivos, trabajaréis un poco. ¿De qué profesional necesita rodearse un entrenador? pues no le hacemos ascos a nada. O sea, todo lo que pueda ser bueno que nos pueda aportar, lo vamos a escuchar. Igualmente, si eres una persona, pues, por ejemplo, nosotros mismos, que entendemos que el aprendizaje constante, el constante reciclaje es fundamental, que el fútbol, por ejemplo, cualquier aspecto de la vida, va cambiando, pero el fútbol va cambiando de forma muy rápida y ese aprendizaje continuo es muy importante. Entonces, nosotros intentamos rodear siempre de todo el mundo que nos pueda aportar cosas, ¿no? Y ninguna profesión que nos pueda aportar es echada de menos, ¿no? Entonces, todos, ¿no? Psicólogos, evidentemente, nutricionistas, otros entrenadores, analistas, todos los que te puedan aportar y seleccionar realmente las cosas que te pueden venir bien, porque no todas te vienen bien, ¿no? Entonces, Claro. seleccionar las que crees que te pueden ayudar en ese momento de la vida y en ese sentido, pues te digo que hay un montón. Y ahora mismo con tantas profesiones que rodean al fútbol, Sí. pues hay un montón. Y ahora en este momento son buenos momentos cuando lo entrenas para escuchar, para ver otros puntos de vista y sacar conclusiones sin duda. Claro, porque la pregunta, ¿no? O sea, que yo a veces me hago, me refiero, o sea, vale, el entrenador está entrenando a los jugadores, pero ¿quién entrena al entrenador? Es decir, ¿cómo consigue ese reciclaje o cómo un entrenador puede seguir innovando? O sea, ¿cómo funciona esa parte? Nosotros nos gusta beber en un montón de fuentes, nos gusta leer, nos gusta ver vídeos, nos gusta asistir a ponencias, nos gusta hablar, tomarte un café con un entrenador y comentar, mira cómo estabas haciendo esto, por qué lo haces así. Eh,
de todos los puntos de vista. Lo que hay que tener es ganas de hacerlo. Que hay gente que de repente pues dice, bueno, yo te puedo garantizar que después de 23 años, que tenía verdades muy, muy preclaras, ahora mismo, después de tantos años, se me plantean muchas más incertidumbres que verdades claras, ¿no? Porque la forma de solucionar los problemas puede ser muy diferente. O sea, el mismo problema se puede solucionar de muchos puntos de vista, ¿no? Lo que tienes que acertar con los recursos que tú tienes para poderlo solucionar. Y no siempre vas a poder solucionar desde la misma forma, ¿no? Entonces, tener la mente abierta para aprender, para escuchar y tomar el aprendizaje o el feedback correcto en cada momento, ¿no? Esa es la idea, pero hay muchos puntos, lo que hay que tener es ganas para hacerlo. Dani, estamos terminando ya. Sí que me gustaría que dejaras un par de consejos, sobre todo, y te voy a decir qué par de consejos, o sea, un consejo a jugadores, un consejo que creas tú que les puede venir bien a un jugador, más enfocado sobre todo a ese jugador que está juveniles, primeros años a lo mejor ya o que es un juvenil que ya está en los primeros años de ya de categoría senior, pero bueno, un consejo para ellos y luego también, ya que estamos tocando entrenadores y sé que muchos nos van a también escuchar, también un consejo para entrenadores. Empecemos por los jugadores, si te parece. Jugadores realmente tienen que tener una situación realista de hacia dónde pueden ir. Entonces yo creo que se tienen que rodear de buenos profesionales que les pueden aconsejar realmente cuáles son sus posibilidades y sobre todo prepararse para ellas. Se tienen que preparar a nivel físico, a nivel táctico, a nivel técnico y sobre todo a nivel emocional donde van a conseguir. Entonces, esa preparación, ese entrenamiento que hacen habitualmente y ese entrenamiento invisible fuera del campo es fundamental. Todos los jugadores, todos los jugadores, profesionales inclusive, tienen una gran capacidad de mejora a muchos niveles. Hay que descubrirla, hay que mostrarla y hay que tener ganas de mejorarla. Hay gente que físicamente son auténticos portentos, pero a nivel técnico, táctico, pues no lo tienen, ¿no? Entonces, ver hacia dónde podemos llegar y saber en qué puntos de vista tengo que mejorar y hacerlo, y tener esa actitud y esa ambición de hacerlo para poder alcanzar mi máximo objetivo, ¿no? Porque cuántas veces nos hemos escuchado, no, es que ese jugador era muy bueno técnicamente, pero mira, no, se lo Sí. dejó, no llegó. No, probablemente no puso en otros campos, en otros aspectos, toda la intención que debía haber puesto para poder mejorar y para poder acceder a otro tipo de mundo más profesionalizado, ¿no? Ujú. Entonces, al final es una situación muy actitudinal, que te tengo que decir, de ganas de dónde tengo que mejorar, cómo mejorar. Y en cuanto a los entrenadores, aprendizaje continuo, ambición, relativizar cuando ganas, relativizar cuando no te salen bien las cosas, porque eso en las carreras pasa siempre, Sí. y ser muy constante, ¿no? Y entender que al final hay un camino, que es el camino del trabajo, el trabajo de ser, y el camino de ser honesto contigo mismo y con los demás, que es un camino que al final te puede ayudar mucho, ¿no? Todo ese tipo de tips para conseguir cosas y ir alcanzando objetivos, ¿no? Y seguir percutiendo y seguir soñando y seguir teniendo pues, muchísima ilusión, ¿no? Siempre en cada momento y ganas de seguir y ganas de aprender y ganas de mejorar. Yo creo que al final en esa línea, como en la mayoría de profesiones, pues es la mejor línea a seguir para tirar hacia arriba, ¿no? Sí, esa ilusión, es verdad. Sobre todo esa ilusión, porque lo has comentado al principio, una vez que se pierde esa ilusión, ya algo falla. Ah, en el momento pierdes la ilusión de aprender, la ilusión de trabajar, Sí, mejor te dediques a otras cosas sí, porque ahí has llegado a tu techo, sin ninguna duda. sí, sí. Dani, última pregunta antes de pasar a unas preguntas rápidas que te hemos preparado y es una pequeña reflexión y la reflexión que te invito a que cuentes, que nos cuentes es qué tipo de entrenador o cómo te gustaría ser recordado. Pues justo como lo que te acabo de decir, ¿no? Una persona que vino desde muy abajo, y que a base de mucha ilusión, muchas ganas de aprender, muchísimo trabajo, mucho sacrificio, ¿no? Porque al final hemos dejado muchísimas cosas atrás, muchísimas. Bueno, se fue abriendo paso poco a poco en las diversas categorías hasta llegar al mundo profesional, ¿no? Esa quizás sería, pues bueno, la historia en mi vida y bueno, me gustaría que me recordaran sin ningún tipo de dudas. Seguro que sí, ¿eh? Seguro que te tienen así de esa forma. Te visualizan así seguro.
Pues Dani, te quiero hacer unas preguntas rápidas. Este formato es pocos segundos de responder Bien, y si te dejo también por si acaso te quedas en blanco más de un segundo, pero vamos a intentar que sean nada, 5 preguntitas, lo más rápido que puedas contestarlas. muy bien. La primera sería un estadio en el que más te ha impresionado, estando desde el banquillo. Yo creo que Riazor y el Molinón, te voy a decir dos, son los que más me han impresionado. Me han impresionado, me han gustado muchos, pero esos dos particularmente con la gente llena, con el campo lleno. Sardinero podría decir, esos tres probablemente, la verdad, pero Riazor quizás, eh, adelante. Buenos campos, buenos campos. Un jugador que te sorprendió desde el primer día. Rubén García, lo tuve en el Levante, jugó ahora para nosotros en primera división. Yo no he encontrado un jugador que juegue con las dos piernas igual y que sea capaz de desarrollar tantos roles en un terreno de juego y hacerlo también. La verdad que desde el primer día me sorprendió y muchísimos años después es uno de los jugadores que más atención me ha llamado porque interpretaba todo lo que decía así bien con las dos piernas. A mí eso yo no me he encontrado nada igual. Maravilla. El mejor momento de tu carrera hasta ahora. No, pues como te he dicho, ¿no? El 1-0 del Barcelona, ¿no? Si hablamos de un momento determinado, o el acceso al mundo profesional después de tantos años, bueno, pues por tantos entornos, ¿no? Y tantos sacrificios. Esos dos momentos. Una charla de vestuario que nunca olvidarás. Pues imagínate, en 21 años han habido muchas, ¿no? A mí me recuerdan mucho la de Cádiz, la de este año en Cádiz, y me recuerdan mucho una que hice con el Saguntino contra el Villarreal en el mini estadio contando una anécdota, bueno, poco. El contexto era que teníamos que ganar sí o sí para meternos, en una situación un poco complicada. ¿No? Y la verdad que utilizamos una charla con total sentido del humor, que los jugadores se murieron de la risa, me acuerdo en ese momento, y todos también. Y le sacamos toda la tensión, ¿no? que tenían acumulada de mucho tiempo y la verdad que conseguimos ganar, ¿no? Fue un tono jocoso. Y la sorpresa vino por ahí, ¿no? Porque no era en plan grave, en plan nos jugamos la vida, sino fue en plan jocoso, cachondeo, bueno, cachondeo, sí, fue un sentido de humor, fue una especie de monólogo humorístico y me la recuerdan bastante por ahí, ¿no? Me la han sacado bastante por ahí. No me quiero meter mucho en lo que dijimos, pero fue en ese sentido, totalmente lo inverso a lo que ellos esperaban oír en ese momento. Lo dejaremos de puertas para adentro, lo dejaremos de puertas para Sí, adentro. sí, Al final, secretos del vestuario, secretos del vestuario. sí, Ah, sí, es que al final, de verdad, aquí voy a parar, voy a hacer un inciso, me queda una pregunta más. Ahí, al final, el jugador hay veces que, oh, no, no, lo que se piensa, no, lo tengo que sacar así o lo tengo que motivar de esta manera. Quizás le ha sacado su rendimiento con otra parte que no se esperaba ni él mismo. Entonces, el objetivo lo has conseguido, que era a lo que iba la charla. Había que desbloquearlos y la forma de desbloquearlos, pues, mira, eso te digo que el sentido del humor a la hora de como herramienta dentro de los grupos de formación o de enseñanza-aprendizaje, es muy bueno porque capta muy bien la atención y libera mucho a la gente y une mucho a la gente. Yo te digo que es un buen recurso. Y la última pregunta sería una frase que repites mucho como entrenador. Una frase. Pues en una mm, coletilla o algo que tú tengas yo que... creo que nada es imposible. Y parece un poco algo de una marca comercial, pero es que es la verdad. Nada es imposible. Todo lo que tú te propongas, si pones los puentes necesarios, eh, eres capaz de conseguirlo. Y es una gran verdad, y esto me lo ha enseñado mi propia vida, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Entonces, yo lo tengo claro. Nada es imposible, pero para conseguirlo, pues tienes que poner todas las herramientas posibles encima de la mesa para poderlo conseguir, ¿no? Porque de milagro, de suerte, de lotería, puede pasar, pero es muy difícil. Pero para conseguir una cosa tienes que poner toda la carne en el asador. Eso lo tengo claro porque mi experiencia personal me lo dice. Sí, sí, añadiría, yo creo que no sé si estará de acuerdo conmigo, confiar en ese proceso de nada es imposible y no pensar que porque en un mes, un año o en dos no ha surgido o no ha salido, no hay que abandonar, hay que confiar en ese proceso. Nah, sin duda. Si uno tiene la ambición de conseguir una cosa y es capaz de atender a las necesidades que se necesita para conseguirla y es capaz de llegar a ellas, es posible.
cualquier cosa, te lo garantizo. Y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza, ¿no? Y estar dispuestos a sacrificarnos para poderla conseguir, sin ningún tipo de dudas. Totalmente. Pues Dani, para terminar, me gustaría que nos dijeras un entrenador o un jugador que crees tú que deberíamos entrevistar para nuestro próximo episodio para que pase un rato con nosotros y pueda inspirar también a toda la gente que nos escucha. Bueno, pues yo ya he pensado en Pau, que fue segundo mío en Pau Quesada, en la Unión Deportiva Alcira. Que bueno, la verdad que lo descubrí entrenando a fútbol 8 en Alcira y me pareció, desde el primer día, no hace muchos, muchos años, me pareció un chico especial, ¿no? Una persona especial con unos conocimientos buenísimos. Desde ese primer día que iba a verlo, entrenar, porque entrenaba antes que nosotros. Rápidamente me lo metí en el cuerpo técnico mío como segundo. Pues ha tenido una evolución como todo el mundo esperábamos. Como el mundo sabe, pues bueno, a nivel de escuela pues consiguió lo mejor, ¿no? A nivel histórico de la Alcira, ¿no? Tanto cadete autonómico como División de Honor, Liga Nacional. Eh, Promoción con el Alcira, el Chelicitano y luego entró en la cantera del Madrid y actualmente está como asistente en un grandísimo equipo, ¿no? de Europa como es el Torino de la primera división del calcio italiano, ¿no? Como asistente de Manoli y bueno, haciendo las cosas muy bien y un trabajo excepcional. Pues yo creo que podía ser una entrevista muy interesante porque es una persona que viene de muy abajo y que él mismo, con sus facultades, con sus actitudes y aptitudes, ha conseguido llegar, pues, y está llegando a lo más alto y todavía es un chico muy joven que tiene muchísimo camino por andar. Sin duda, pues le lanzaremos la invitación y nos gustaría contar con él aquí, pasar un rato como el que hemos pasado contigo, que yo por mi parte ha sido un rato muy agradable. He descubierto a una gran persona, sobre todo, y sobre todo quizás se me ha caído un poquito más ese mito de cara al entrenador, ¿no? De que a lo mejor ese entrenador es una persona más o más seria, más reservada, más que un poco vara al jugador, ¿no? Y me he dado cuenta que hablando contigo de que no, de que sobre todo eres un compañero más, aunque tú no tengas la suerte de estar dentro de lo que es el rectángulo dándole al balón, pero eres un compañero más que lo que estás intentando es ayudarle a él y para que él ayude al equipo y al final todos consigan sus Y, objetivos. o sea, tú piensas que la vocación o la formación de profesor te tiene que ayudar, ¿no? O sea, los ¿Has profesores notado? Sí, tenemos sí. muchísimas herramientas, ¿no? Muchas metodologías, somos capaces de desarrollar muchos estilos de aprendizajes, de hacer tareas, muchos tipos de tareas, dependiendo de lo que vayas intentando sacar. Y al final, pues es por la formación personal, sin duda, ¿no? Y también piensa que son dos empleos que son de vocación. Sí. Entonces, o lo eres o no lo eres, ¿no? Entonces, si lo eres, pues hay una serie de cosas que tienes que atender, ¿no? Yo creo que en eso me ha ayudado bastante mi formación profesional. Pues Dani, agradecerte una vez más tu tiempo por haber estado aquí con nosotros, por haber compartido este rato y estas palabras que has tenido. Yo creo que le va a servir a mucha gente, como piensas y como crees que debería, ¿no? Bajo tu punto de vista, tomarse el fútbol o su trabajo un jugador. Y nada, agradecerte otra vez tu tiempo y esperamos verte pronto, que va a ser seguramente pronto otra vez en los banquillos. Te seguiremos de cerca. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amable y para cuando queráis. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Nada, muchas gracias a ti, Dani. Un abrazo. Gracias.